La palabra del Señor es profundo. Y vemos a Jesús en medio de su iglesia. Como ya hemos visto la vez pasada, dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nos interesa lo que el Señor dice. Es sumamente importante y por eso nosotros vamos a volver desde el versículo 2 nuevamente. Apocalipsis 2:2 dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiere arrepentido. Pero tiene esto que aborreces, la obra de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Qué interesante, hermano. Qué lindo. Como hemos ya visto, esta iglesia tiene muchas cualidades buenas, pero tiene su pero. ¿Y qué es su pero? Tal vez usted dice. Bueno, está en el verso 4. En el verso 4 dice, pero tengo contra ti. Jesús está hablando aquí. Que has dejado tu primer amor. Ese es su pero. Y ya mencionaba que dice que has sufrido. Y dice también que has trabajado. No son santos presos. No, oye. Por amor a mi nombre de el Señor. Así que ser. Pero siempre existe el peligro de la caída. Y eso encontramos en el verso 5. Y dice la palabra en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y la caída nunca, en ningún tiempo, es buena. Y eso llega con un descuido. Bueno, pero primero vamos a ver acerca del versículo 2, para seguir pasando eso. Dice la palabra que las cualidades que tenía esta iglesia es que tenía mucha paciencia. Y eso es gran cosa, la paciencia. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, vamos a leer 2 versículos. ¿Qué dice la palabra, hermano? Muy interesante. 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí está. Lo de Éfeso son santos que sabían sufrir. Y ellos sufren. No es fácil.
Si nosotros pensamos, hermanos, si quién quiere sufrir, y ellos sufrieron mucho, lo de Éfeso. Ellos eran creyentes crecidos. Y el hecho que uno es crecido no indica que ya no va a sufrir más. No, ahí va a entrar a sufrir. Ahí la batalla es más feroz todavía. Porque ya entra a batallar en la verdadera batalla. Porque la batalla contra la carne, esa no es la verdadera batalla. No es lo que el Señor pide. Nuestra lucha debe ser siempre contra potestades, contra huéspedes en los lugares celestiales. Ahí está nuestra lucha. Y nosotros debemos de vencer. Y nos causa mucho sufrimiento tal vez. Sí, pero es para nuestro bien. Porque dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y la tribulación también quiere decir padecimiento. Y si preguntamos, hermano, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere padecer? La mayoría va a decir, no, yo no quiero padecer. Seré ya penado. Minas algunos de ellos. Pero es necesario. Necesitamos. Los santos de Éfeso eran santos que sufrían mucho. Bueno, y antes de pasar eso, hermano, vamos a ver acerca de lo que se dicen ser apóstoles. Ustedes saben, hermano, para esa clase de personas, por lo menos el ser pastor ya es poco. Y algunos dicen, llámenme a apóstol. Y yo escuché que en Posada hay muchos que se llaman apóstoles, otros fulanos, otros reverendos. Pero vamos a ver qué dice la palabra Efesios. Todo tiene que venir del Señor, no es lo que yo digo o lo que yo pienso. Eso no tiene valor. Usted no vaya a creer lo que yo digo. Usted debe creer lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si yo lo que digo concuerda con la palabra o lo que yo estoy presentando es la palabra. Y si no es la palabra, deséchalo. Nosotros, hermanos, debemos de prestar atención a lo que la palabra dice. Efesios 4, el verso 11 y 12. 4, 11 y 12 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y para qué todo esto? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la misión, ese es el propósito, el fin. Pero tiene que ser el Señor, porque según el versículo 11, dice, y Él mismo, es el Señor Jesús. Él tiene que constituir. No es el hombre que se tiene que autonombrar. No. El Señor, hermano, y cuando de vaina para la llavale. Ella de moita acá un en del lugar. Vaina para de la llavale. Pero de que alguna cosa araña vale así, alguna cosa araña vale. Cada uno pende, pero cogen a don. Hace algunos anduve, hace no hay cuaima, para hacer don. Hay cuase tema. Sí, cada creyente, cada uno que fue comprado por el Señor, por la sangre de Cristo, tiene un don. Aunque usted diga y usted no vea, así es. Porque dice la palabra de Él mismo constituyó. Vamos a ver un ejemplo en Hechos. El Señor tiene que guiar las cosas. No es mi idea o la idea de un hombre lo que tiene que prevalecer, sino qué dice el Señor, qué Él quiere. Eso es lo importante. Hechos 13.
13, 1 al 5. Hechos 13, 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Ella. Pero aquí el Señor dirige, porque dice el verso 2: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No es fulano de tal. No es como algunas veces algunos hacen, ¿verdad? ¿Por qué se reúnen los hermanos y dicen, ¿por qué no le ponemos a fulano en tal lugar? No, aquí el Espíritu Santo es el que ora. Y así tiene que ser. El Espíritu Santo no puede equivocarse. Está en la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Dice ¿qué dice el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. Y si el Señor elige, Él sabe por qué elige. Aunque se no se gustáis. Porque dice que los judíos no le querían escuchar a Pablo. Más le quería escuchar a Bernabé. Pero si el Señor elige, entonces Saulo tiene un mensaje para ellos. Ese es el tema. Ellos tienen que aceptar. Imagínense, hermano, como uno es dirigido, cuando uno es dirigido por el Señor, cómo es las cosas. Y el Señor dice, Él mismo constituyó. Y que sea así, hermano. Que el Señor dirija todo. La obra es del Señor, no es del hermano fulano. No es del apóstol fulano, no es del reverendo fulano, no. La obra es de Jesús. Él lo que compró con su sangre, según Hechos 20, 28. Podemos mirar ese versículo. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. El Espíritu Santo os ha puesto, fulano de tal hina, reverendo de tal, no de apóstol tal, no. El Espíritu Santo, aquí tenemos que atender muy bien. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, o sea, Jesús. La grey, la obra es de Jesús. No es de fulano. No. El dueño es Jesucristo. La iglesia es de Él. Y en Efesios ya hemos visto cómo dice, y Él mismo constituyó. Y después vemos también en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Otro versículo. Verso 28. 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego lo que hacen milagros, y después lo que sanan, lo que ayudan, lo que administran, lo que tienen el don de lenguas. Ahí está, el Señor.
Parece que aquí el apóstol se olvidó de algo, ¿verdad? ¿De qué él se olvidó? No, acá no puso. Pero en Efesios, él ya escribe, ya ve la necesidad, el Espíritu Santo le ilumina, y ahí también hay evangelistas y pastores. Que acá no aparece, pero ahí aparece. Y es necesario, el pastor es lo que está en un lugar y que apacienta, el que da pasto a las ovejas. Y ese se queda en un lugar, se queda y da el pasto. Aunque siempre a veces lo del lugar quiere recibir la visita y gustó vaya. Así es, yo sé, hermano. Yo ando en varios lugares también y dice, Julano va a venir. Entonces, pues. Pero debe valorar a su pastor también, porque es lo que siempre está y le da el pasto. Es importante, hermano. Y hay también lo que enseña, pero ese es menos importante, lo que enseña. El pastor, hermano, tiene que aguantar y tiene que estar ahí. Eso es lo sacrificado también. Por eso dice en Hebreo, acordaos de vuestros pastores. No es fácil. Dar pasto, alimentar. Y cuando Jesús tuvo un almuerzo con su discípulo, dijo a Pedro después, le preguntó si le amaba, y sí, dice Pedro. ¿Y qué tenía que hacer Pedro? Tenía una tarea. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mi oveja. Dale pasto. Así que no se queda sin tarea. Hay mucho por hacer. La tarea del pastor es alimentar. Bueno, vamos a seguir mirando entonces. Y el Señor es lo que constituye. No es fulano de tal. No es por voto, no debe ser. Porque yo conozco en algunos lugares que ellos eligen como los políticos. Y ellos van a votación. No busca la dirección de Dios. No. Tenemos que orar y buscar la dirección de Dios. Y como hacen lo en Hechos 13, habiendo ayunado y orado, hizo, habló el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Apartadme a Julano y a Julano. ¿Y para qué? Y para la obra que él llamado. Hay obra por hacer, muchas obras. La necesidad es mucha, mucho trabajo. Y todas esas cualidades tenía esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Detectó lo que era falso apóstol. Entonces le dije se fuera a Como dice una vez uno que se hace llamar, dice, se va a la casa de un hermano y le dice, el Señor me habló. Me dice, quiere que me entregue el diezmo que tú tienes. ¿Y qué pasó? Le creyó. Había sido que no es ni creyente. ¿Y por qué le pasó eso? No tenía discernimiento, no eran crecidos. Cualquiera le puede engañar, hermano. Cualquiera puede decir, Dios me habló. ¿Usted sabe eso? El compromiso que eso es, hermano, que no es poca cosa. ¿Ah? Y así también esta persona, hermano. Falso apóstol, porque dice, lo has hallado mentiroso. No es cierto. Nada, ira. Con santo no hay crecido y diré, ay, por ahora ya está. Sí. Nada, digo porque sea la Biblia, se lleva a sea por ahí, coro, o lo que sea. Se ya se fiel más. No. Usted no hay que creer eso. No. Hay que discernir, hay que ver cuál haya sido su conducta. No por la apariencia.
porque va a tener apariencia de piedad, como dice Pablo, pero que niega la eficacia. A un impío que a veces parece ser que es un creyente santito. Y hay lo que se cuida, hay hombres morales. Es la vida o cuida y teréis. Va ella va a cauyo. Tiene mejor andar todavía que un creyente descuidado. Yo conozco personas así. De mañana, perfecto. Pero ni es convertido. No puede ser. La Escritura, ¿qué dice? Y estos santos, los de Éfeso, ellos no fueron engañados, porque aquí dice, lo has hallado mentiroso. ¿Y por qué ellos lo detectan? Porque los santos eran crecidos y ellos sabían la Escritura. O cuaja, hermano, o crecer. Y cuando uno es crecido, cuando uno conoce la palabra, así nomás es muy difícil que se le engañe. ¿Por qué? Porque está revestido de la verdad, la palabra del Señor. Entonces esto no ocurre. Bueno, vamos a seguir viendo. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia. Buena cualidad. Y el sufrimiento a veces, hermano, parece que es como si que quede cansado el creyente, ¿verdad? La Sulamita llegó en un momento. Ella dice, ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Cantares 5. Nadie ve lo que yo hago, nadie considera, nada más vendo esa cuaida, se haya para el Señor, vais a pasar a sufrir al Señor. Algunos dicen así. Y vamos a ver en Cantares la experiencia de la Sulamita. Capítulo 5, verso 5. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Ay. Esto sí que es. Y mis dedos mirra, que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Una experiencia amarga. La mirra es una sustancia amarga, iropea. Pero iró. Y la Sulamita llegó a experimentar esto. Ella abrió cuando su amado le habló, o sea que Salomón, que es tipo de Cristo, y ella figura de la esposa del creyente fiel, de la iglesia que es fiel. Dice el verso 5, yo me levanté, pero o tardango, pues ya tengo la misma problema. O puango, pero ya tarde más. O dudaite ahí, porque icane o aingan. Y lucha y te ahí. La iglesia algo cansada está de tanta lucha que hay en este mundo. Y dice, mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían. Jamás ve los echáis. Se sufría y nada más ve, no me encuentro. Pues ya es hija. Hay ojala y sufrimiento. Apella, hermano, pero es necesario la misa. Porque cuando Esther estaba prepararse para entrar ante el rey, dice la palabra que 6 meses ella tenía que usar producto de mirra. 6 meses, y 6 meses que no. Un poco más liviano, que te produce la crema, mi suave, muy pipire, y pide por no. Pero la mirra, tengo, porque tengo o producido dolor. Pero es necesario. Es necesario. Con la cosa la iglesia de Éfeso ojasa. Ahí pona. Porque tengo cualidad ponango reco.
Pero o falla porque un tem pero. A lo único, 7 iglesias apitepe, hermano, oí 2 iglesias hablando de pero. 5 orecopero. A primero la Éfeso, oye puedo poner. Jamás hice la última iglesia, va a exagerar. Más orecó en mente. Sin revisar su Biblia. La Odisea. Usted va a indicar el estado actual de la iglesia. Qué bárbaro allá la Laodicea. Y esa misma palabra quiere decir justicia propia. Ay, no sé ser rico. Tal vez materialmente sí, o era un invipala iglesia allá. Aunque tiempo la una quiera acá, la pepe iglesia o pesa allá. O recola caño y pueteía o la tibio monje. La lugar. O verá la iglesia. Pero Jaé orecó suficiencia propia. El Señor va a analizar, Jesús va a analizar para la iglesia. Ay, tú eres pobre, miserable, ciego ahí, Jesús. Jesús la va a analizar, es exacto y la cosa, en de cae, sino directo ahí. Y gracias a Él por eso. Y ande ellas ya, hermano, el Señor te de directo, te aconderan de falta. Haya que corregir. Neicote, hermano. Seicote. Entonces, ¿cuál con iglesia? Ya ahorita pues, porque te había lento la año terminada con allá, ya ahora es misma para pero ya se está con verso 5. Y recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubiera arrepentido. El Señor da oportunidad. Jamás él va en de ella topar, ¿no? ¿Qué es la primera obra? La primera obra, hermano, yo referí a la comunión. La comunión. Y cuando la comunión con Jesús es cortada, entonces ya hay una caída. Hay una caída. Y cuando hay una caída es porque hay pecado. Hay pecado. ¿Y qué es el pecado? No es precisamente un hecho visible grave. Yo le voy a decir, el pecado es toda cosa de desobediencia a Dios. Ese es el pecado. Alguno cree que ir a matar a otra persona, eso no. Supongamos, al principio, la primera mujer que hizo, ella dice que miró a la fruta prohibida. Génesis 3, verso 6. Ahí no vamos a leer, y ahí está el pecado. ¿Cuándo comenzó? 3:6 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Que es bueno para comer. Y que era agradable a los ojos, gente, oye. Y el árbol codiciable. Que ponen seguro que enseña sube ya. Y ponen te ima hoy. Ahí ayuda a él. O si no salió así.
de mango y chalento para allá. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Jaupei, upea, pe codiciable, pe segundo paso, y no primero es esa. Upei, y la palabra codiciable. ¿Qué es codiciable, Magato? Era más que se va a hallar ahí. Y la codicia, ese es el pecado. Y por ahí hay personas en el mundo que nunca ha codiciado algo. Cuando éramos, se nos podríamos, ay, no la codicia y algo. Si era un ya entero que haya codicia. Hay potente. El siguiente ya, a veces ya es. Ese es el codiciado. Oramos. Alcanzar la sabiduría. Tercero, tomó. Oye, agarramos, ni aprendemos a tu Jesús. Yo, o más que tú a ver. Por eso es el Señor. Pero hoy, ope, upepe, y no utiliza una ya. Porque la palabra dice porque anía un ajo uti. Hasta la mitad de tal cosa que anía ya puedo pegar yo. Ya esa es la prohibición de 2:17 con igual. El Señor prohibía morir. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 16 y 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, a Satanás que tú ya pude ya y no más. Pero el Señor íbamos. Aunque fuera físicamente nomás, no y la open momento y tepe. Pero la comunión ya está cortada. Jaupe momento huye. A ver, ya está en la Eva más de Yapo. 3:6. Ponía en cara por algo 2:17 vaya. Va él encaré que no coma. Ja 3:6 beca tú ya. Oye, pues no más o mañana esa. Pega tu ahí que codiciable. Wow. De seguro. Pega tú o pensás y pues no sea tan te amo. Oye, prohibido vivir. Upei y la palabra para alcanzar la sabiduría, upei y tomó de su fruto. Hoy po oma hoy gato. Pero ya tu ube más. Porque coma tu hipope. Anay te como y queda yube. Apea ni que ho uti curi primero. Upei gato y tomó de su fruto, quiere decir que hoy pe ala y pe mata y po ojo de coma y pop. Ape y po y la yuru ya hin anima. Ho utante más. Veis ahí, tomó de su fruto y comió. No contento con eso. Ahí Adán. Ay, yo veo mirando upay o ya vamos en ver tal vez a la mitad botar. Vamos a Adán de Adán. A Pepe Adán un día en día. Pepe la o sería la destino. Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues así, entonces, o desobedecente más que el Señor. A Pedro y que era pecado, pega la desobediencia. Tengo una grave allá. Va, y con la disfruta, pero el Señor no prohibí, güey. Te tengo hijo. Esa es la desobediencia. Entonces, ya de ellas esa no pegan para Yehu. Hañandeo ya igual que el salmista. Va por Yehu en Salmo 32 allá. De experiencia. Ya a mí no me mi pasaje.
Vea la Éfeso, pero yo juzgo cosas. Y antes ya hay porque iglesia vea ahí nada más Éfeso. Entonces ya antes muy seguro. Va, es para la, como para la fracasar, es para la ya pues, ya anda interesada. Que ya tengo iglesia ahí. El Salmo 32, 1 al 5, por lo menos ya le está rápido porque no hay por el tiempo, para llegar a de tiempo. La ya desarrollado hay un montón de bichos. Salmo 32, 1 al 5. Bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión habéis, es de pecado. Ella dice la transgresión. Aquí hay otra palabra, ¿no? Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravaron sobre mí tu mano. O sea que David hoy en pecado, hija es a sufrir, porque callé na confesáis las pecados, a las pecados se ipupaite. Se entristece. ¿Ves? Algunos dicen, no hay cuaima para los hacer. Pecado. Hay que confesar y libertad, sí. Proverbio y el que encubre su pecado no prosperará. Más el que se aparta alcanzará misericordia. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Japea y costar, la que confesar jamás. Japea la costar, hermano. Pega el Señor ir a la iglesia de Éfeso. Si no te hubiera arrepentido. A nos está hablando de candelero en David. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Y tú perdonaste mi pecado. Ahí se restaura la comunión. Cuando hay confesión. Dios nunca perdona un pecado que no se confiesa. Dios no le perdona tan de más. No le hace el Señor ofende. Yo creo en el perdón. Se vaya por ahí. Allá se iba. A veces capturé y este o no ya es. Conviene que ya es. Ya es otra vez inculpable en Josué. Pero San Juan te cuando es para el pecado bamba ya es otra. No es conveniente, es siempre contraproducente. Y consecuencias siempre negativas. Libro de Josué. Pero me hace imaginar el capítulo de Vallaraya. Pero a veces vine con la pasaje, muy veces que me hará pasar pelea. Digo, de sabio, no es página. Josué capítulo 7. El pecado de Acán. Verso 1. 7:1 de Acán, de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Apetente los pecados. Pero el Señor va a decir, Israel ha pecado. Porque la palabra, hermanos, en Corintios 5, que nosotros somos una masa o pecado. La masa es un poquito de levadura, o sea, el pecado leuda toda la masa. Ya está más versículo. Eso será. Verso 11. 7:11.
Israel ha pecado. Examina en Hana épico acande, petei personante. Sí. Pero el Señor echa a un pueblo. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto, y me dice el Señor, que yo le mandé. Y también ha tomado el anatema y hasta han hurtado, han metido aún, lo han guardado entre sus enseres. Pero el Señor es el Señor no cañó 21. Ya y ahí acá. Pues vi entre los despojos. Pues habla el manto babilónico y pone y sube allá. Pero el Señor prohibí más. Muy bueno, o verano ir ahí por nada. 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Ojalá oro con mala no hipotalla. Mucho más un codicioso. Hey, muy. Pues 50 ciclos de oro. Hey. Un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Pero ya puedo. O el santo primero, no yo codiciar ya ramado. Y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda. Y el dinero está debajo de él. Bueno, esto es pecado. Cosa, güey. Éfeso de librar. Porque el Señor es ahí. Arrepiéntete. Después llegué a Macurila acá en Bapoicoya. Upana ya estamos yendo. Ya está Éfeso. La iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pega la faltada. Apéate paso y apórame. Porque restaurarte la comunión. El Señor me dé tiempo. Y haz la primera obra. Apechan de ella, apoyo a tu y el Señor, pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor me dé tiempo. Si no te hubiera arrepentido. Pero la ñeña arrepentida, muy ya popona. Porque ya restaurata la en comunión con el Señor. La comunión ya he cortado. Hoy algo anormal, hoy pecado. Que al Señor no le agrada. Y Él desea tener comunión. Entonces lo que vemos es que la primera obra que el Señor menciona aquí habla de la comunión. Qué lindo es mantener la comunión con el Señor. Véale y pon a ver, hermano. Pero a veces es muy difícil porque es difícil. Porque ñande a veces la ñaña reconoce sí. Naya ese yo vengo la haya por ahí a fallar. Pero es conveniente. Job, cuando su hijo estaba ahí haciendo fiesta de cumpleaños, y cuando ofreció holocausto por si ahí mi hijo hace cosas que no debe hacer. Y cartón te oí, ¿sabes? Entonces el Señor orajá en cuenta. Ahí sí, el arrepentimiento es muy importante. Restauración de comunión con el Señor. El Señor el Señor ogura muico. Ya viviéramos en comunión quebrantada ambas y ya está. Nos llamamos ahí nos llamamos ahí. Porque y Juan y epístola ya examina nos vea y que para que no nos alejemos de él avergonzados y Juan en su epístola.
capítulo 2 de 1 Juan, el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Aquí usa también el apóstol Juan la palabra permaneced en él, hablando de la comunión con Jesucristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. O sea que el Señor hubo, ve, ñandeña y jamuecha listo. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahí está. Hay gusto con la comunión ya recordamos, hermano. Ya que la cualquier cosa allí. Porque ya hay confiado en el Señor. Da ella de confiar en de no. Si no estamos confiados que el Señor está con nosotros. Vean la sea. Vean la ovalea, hermano. Y el apóstol ahora, hijito, permanecer en él. Ni que te echati o que cortar la pena de comunión con Jesús y el apóstol. Qué lindo, hermano. A Jesús y Jaisa en Evangelio de Juan 15, 5. Permaneced en mí. Porque ñandeña y coten ese y que ya era fruto. Ñandeña esa la sulamita de ahí. Upei curi cantar el tres ella topar la o perder la comunión con su amado. Ama oye Josué. Y me levantaré y buscaré al que ama mi alma. Apoata a Hecata, a topar. Cantaré. Ya se llama. Ya reflexionamos la importancia que tiene de mantener la comunión con el Señor. El Señor ya se llama a hueve, reclamar la primera obra, el primero del Señor, yo soy el primero y el último. Capítulo 3 de Cantaré. 1 al 3. Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Maena, lo topáis. El cabro es el caballo. Lo cae en su propia manera. 2. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. La palabra me levantaré quiere decir que es un postrado, o guapí, o lo que sea. Jape, Apocalipsis, Éfeso, vengo ahí. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. El hijo pródigo, J. y tu arroba, me levantaré. Hasta la seguro, a ver. Porque con esta provisión no hay que se lo va a estar vivo. Hay cote. Hay ya uveima, hay zapato uveima, najenbi uveima. Porque o paso y la plata del mundo cuando no hay plata que no hay nada. La historia, amigo. El hijo pródigo y plata allá, sí, bebé. Luego tu ñamoco. Sí, es el mundo. Pero o paga la plata por anduve. Pa, muy comerla ella amigo, pues. Ahí por ahí. Tú ahora me llegué, man. Y dice, me levantaré. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Pequeña experiencia. Oye, cada vez hay lugares equivocados, pues. Porque por las calles, por la plaza, a Jesús no se le encuentra como amado. No. A Jesús como amado se le encuentra en un lugar secreto, no en público. ¿Quién entra ahí en Jeremías en el secreto de Jehová? Interesante. Entonces y el Señor reclama. Ya llama, ya recalcata la lectura. Aunque no ya terminamos ayer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya es la primera obra. Eres la primera obra, porque el Señor yo reclamar, hermano, el primer lugar. Capítulo 1, verso 8.
de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vea el Señor, vea a Jesús. 1:17 de Apocalipsis. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El Señor quiere ser siempre lo primero en nuestra vida. No, Señor, ya me están de segundo lugar. Ya no, Señor, está ya por él hacer las cosas. Apean me están de él en el lugar. Y andé siempre y he hecho pleitear al Señor ni esperar. Al Señor, y no sé, primer lugar. Yo soy el primero, de Jesús. A veces y la hija es y no. Yo soy el primero. 2, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El Señor de Jesús ahí vea. El primero y el postrero ahí. Y el que estuvo muerto y vivió dice esto. Dañas en Duana. Porque la leyenda del Redentor, la leyenda de Jehová, o pagar de precio alto. Entonces ya debe subir. Ya debe subir, ya me sube el primer lugar. Yo soy el primero ahí. A la iglesia de Éfeso, oye, cuidado. A no me en Jesús el primer lugar. Vamos a causa en los juegos. Como ahí en otro lugar. A la cosa primero la importante vea. Ma es la importante vea. Jesús. Porque es por la ñande Jehová, allá. Hay que pagar el precio de nuestra redención. Hay que ñande rescatar, o y otra persona más importante. Se notó para ahí. Añame en supela y lugar. De allí apoyo, por favor. Ese le corresponde ese lugar. O toca oíinte, yo creo. Imba ente oíñame eso. Pero ñande a veces ni te imba en ñame ese. No, Señor. Porque y otros en David y mi gente allá. Señor, permití no se taja en ta emisero guape ana ojo pariré y pediré o seguita hino. A eso es eso. Sí. A la solamita no voy a coger ahí. Procuraba abrir la ventana, ojo que pellejizo y la llamada. O abrir un agua a causa de esa mira, y cuando. Sufrimiento. Porque cada parte de la rotura de comunión es un sufrimiento. Va a sulamita o esa la mira Corea. Porque no, o perder la comunión con su amado. Va el creyente a veces o recalca y sufrimiento. Porque no llevo gozáis en el Señor. No tomáis el gozo que hay en Cristo. Pablo decía a los filipenses. Porque vender por más que os costá. A veces os costá la yeyuja a la iglesia. Costaba estar mil cosas a mí. Con la familia, porque era fulano, porque era hijo, hija, por tal cosa. Problema llegó. Ya no hay. O para enemigo, creo. Pero no ya recoyo gozo, ñañando este hijo. Pero ñandé llegó, saben el Señor, ya superada. Ya yuseta, como sea. Ya ayuda, ya ata, ya jata, ya ayuda, él llegó sata en el Señor. Muy bien una comunión. Así es. El Señor lo permitió, porque es la voluntad del Señor. Hallarecotas en día de la comunión, toda vez que nosotros le demos el primer lugar al Señor. Y el Señor permita esto en nuestra vida. Yo quiero siempre sentir el gozo del Señor. Yo siempre quiero sentir.
Yo no quiero interrumpir y quedarme ahí. No. Yo necesito del Señor. Y yo creo que ustedes también quieren sentir. Y se puede. El Señor Él es amoroso. Su amor nos alcanza, hermano. Y no nos quedemos cuando a veces caemos. Nadie que somos perfectos. Pero podemos levantar. Como dice la sulamita, me levantaré. Ya tomar decisión. Ya es cara el Señor. A veces cuando yo me ya pa, el Señor dice de montaña y eso vamos a orar. Qué lindo es, qué precioso. Allá orar, allá sentir la comunión. Allá en el cane hoy. Qué hermoso. Entonces ya está, hermano, el Señor te bendiga. Amén.